Esperanza Segura. De pie, por favor, para leer Primera de Samuel, capítulo 17. Lo vamos a leer todo porque es la historia completa en la que queremos extraer algunas cosas importantísimas que podemos aprender de la vida diaria de David, que le dio garantía y fortaleza para enfrentar a Goliat. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Para que no se quede usted sin hacer nada, únase conmigo en el versículo, en los versículos nones. Déjeme leer ahorita el versículo 3 y se une conmigo en el versículo 4, ¿verdad? Muy bien. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Vamos, salió entonces del campamento los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Aminadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le
enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿quieran al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndolo hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras de David que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguna causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel fariseo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas con mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y cortaré la cabeza, y daré hoy a los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza.
Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Palabra de Dios en el primer libro de Samuel, capítulo 17. El pueblo dice: Padre, gracias por la palabra. Y creemos, Señor, que tú tienes cosas importantes que enseñarnos a través de este pasaje. La historia de David y Goliat es una maravillosa historia en muchos sentidos. El valor final de la historia es que Dios obra a través de su pueblo y hace cosas asombrosas. Pero hay mucho más que podemos aprender de esta interesante historia. Y la primera cosa que podemos subrayar para ir avanzando es que en esta historia del capítulo 17 de Primero de Samuel encontramos una cualidad importante que será fundamental para conquistar y lograr las victorias en la vida. Esta base primordial se llama obediencia. ¿Cómo se llama? Obediencia. ¿Cómo se llama? Díganlo más fuerte. Hermanos, ojalá podamos comprender, podamos entender que sin obediencia no vamos a lograr el éxito. Y sin obediencia, hasta nuestra vida eterna, nuestra salvación está en juego. ¿Escuchó? Ya desde a ras de tierra podemos entender que sin obediencia no alcanzaremos victorias. Y sin obediencia, aquellos que anhelamos ir más allá del sol para estar en la ciudad que Dios ha preparado, tampoco lo lograríamos. En David encontramos esa actitud de obediencia cuando su padre le da órdenes. Él sin queja obedeció a su padre cuando José le pidió a David para llevar comida a sus hermanos y ver si ellos estaban bien. Dice Primero de Samuel: y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de grano tostado, 10 panes, tómate estos quesos y llévaselos a tus hermanos. Al parecer David no tenía una gran relación con sus hermanos. Esto lo vemos por la forma en que Eliab, el mayor, habló a David cuando él llegó al campamento israelita, lo cual parece indicar que había una gran tensión entre los hermanos. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, dice la Biblia que se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Para qué has venido y has dejado las pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Es probable que este pasaje nos esté dando y vislumbrando una situación de desprecio en lo que respecta a su relación de sus hermanos con David. Probablemente es una historia semejante a la de José. Los hermanos de José lo odiaban, de manera que cuando José fue para igual en obediencia a su padre,
les llevó de comer a sus hermanos. Cuando lo vieron, los que han leído la historia sabrán que la expresión de sus hermanos es: ahí viene el soñador. ¿Qué cosa? Matémoslo. Parece ser que aquellas personas que procuran hacer el bien siempre van a tener oposición. ¿Me está escuchando? El hacer el bien acarreará en contra nuestra, en contra suya, en contra de aquellos que intentan hacer el bien. Esa actitud de revancha, de desprecio, de menosprecio. Y esta no es la excepción. Y cualquiera pudiera pensar que si José sabe que sus hermanos no lo llevan bien, entonces ¿para qué ir a verlos? Entonces ¿para qué llevarles de comer? Si David sabía que sus hermanos no le tenían un aprecio correcto, ¿para qué obedecer al padre y caminar tantos kilómetros cargando los quesos, los panes y el pan tostado y llevarles el alimento si sabe que sus hermanos no lo llevan bien? Sin duda alguna sería una razón justificable para que David se hubiera negado en obedecer a su padre. Sin embargo, esto nos dice que la obediencia tiene que aceptarse, tiene que ser practicada a pesar de las adversidades que enfrente nuestra buena actitud de obediencia. Parece ser que las personas obedientes son las personas que las sopapean en la escuela. Hay niños tímidos que son obedientes, que tienen buenos principios. Son los niños malvados del salón que lo agarran de comidilla y le hacen la vida imposible a ese niño que nada mal está haciendo a nadie. Es lo que pasa en los vecindarios. La persona creyente, la persona que tiene buenos principios y está obedeciendo a la palabra de Dios y se aparta de las cosas malas, son a los que le llueve sobre mojado. Parece ser que Satanás nos está acosando para perder esa buena actitud, ese buen principio que nos hará victorioso. En David encontramos pues de que a pesar de sus adversidades, él se mantiene firme a la obediencia. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Cuando Saúl le preguntó a David si quería usar su armadura para la batalla, David aparentemente trató de hacerlo, pero tuvo que respetuosamente dejarla de lado, porque cuando David empieza a querer caminar con la armadura del rey, él no está acostumbrado a ese tipo de vestimentas. Le estorba, no puede caminar, le es incómodo. Y entonces David toma la decisión de dejar esa armadura, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Dios ha puesto autoridades sobre cada uno de nosotros. Debemos estar dispuestos a obedecer en cada situación. Hay momentos en que la obediencia no es posible. David no solamente estaba obedeciendo a su padre, que lo mandó al campo de batalla a ver a sus hermanos y dejarles de comer. Ahora David está obedeciendo a la autoridad que es su rey llamado Saúl, quien le dice: muchacho, está bien, si vas a salir a pelear, pero te pones mi armadura, no puedes ir así. Y entonces David acepta ponerse la armadura, pero luego con respeto le dice: oh rey, no puedo hacerlo, no estoy acostumbrado a esto. Y respetuosamente se quitó la armadura.
Algunas ocasiones vamos a ser confrontados a hacer cosas que tal vez no sean incómodos. Y es ahí donde surge las palabras sabias, cuando en el libro de los Hechos encontramos a Pedro diciendo, Hechos capítulo 5 versículo 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Habrán casos, mis hermanos, en donde lo que se te está pidiendo hacer no sea agradable a Dios, y en ese caso, solo en esos casos, tendrás que inclinarte a dar tu obediencia a Dios antes que a los hombres. Pero esto no quiere decir que tú tienes que pasar las autoridades que Dios ha establecido. No es meramente por un capricho el no obedecer. Nosotros tenemos la bendición de tener una estructura en la iglesia que tiene que ver con autoridades. Gracias a Dios por el pastor general, pero el pastor general debe estar sujeto a la autoridad, sobre toda autoridad, que es el Dios de los cielos. La obediencia que el pastor general merezca al Dios de los cielos hará que tenga autoridad para poder cumplir el propósito de Dios. Después del pastor general tenemos un consejo consultivo que de alguna manera está pendiente de que la obra de Dios funcione correctamente. Es más fácil para ellos, como un equipo de trabajo compuesto por aproximadamente 20 personas, detectar, atender situaciones que en algún momento no están caminando por el camino correcto. En común acuerdo y mutuo acuerdo con la autoridad general. Después de ello tenemos a los pastores de distrito, quienes están puestos como autoridad para atender una área de la ciudad que comprende entre 120 y hasta 360 personas. Él es la autoridad de ese distrito. Y luego están los supervisores, que no solo deben tener el membrete, sino también sepan que tienen una responsabilidad que cumplir. Y luego están los líderes de reuniones familiares. Lo correcto sería que ante una necesidad, quien primero sepa de tu necesidad es tu líder. Y si acaso la necesidad es un poco delicada, podría intervenir el supervisor, que si es supervisor es porque sin duda alguna debe ser más maduro y con experiencia en la vida cristiana que el líder, para hacer apoyo a la reunión familiar y al sector. Si en tal situación el supervisor es rebasado por la necesidad que se está enfrentando, ahí está el pastor de distrito, que sin duda alguna debe ser una persona con un nivel espiritual mayor que el supervisor, para que de esta manera pueda ejercer esa cobertura que necesita ahora un distrito. Y tras ello está el pastor de zona. Si el pastor de distrito es rebasado por la necesidad, el pastor de zona debería atender esa necesidad. Y ya en último de los casos, entonces sería la intervención del consejo o del pastor general. Usted no puede por un capricho solamente decir: ¿y a mí qué me tiene que mandar mi pastor de distrito? ¿Y a mí qué me tiene que decir mi líder? Yo voy a hacer lo que Dios dice y no lo que ellos dicen. Cuidado, cuidado, porque a lo mejor solo estás buscando un escape para no someterte a la obediencia. Es como aquellos que se relatan en una de las cartas del apóstol, cuando dice, unos dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Cefas, y otros dicen yo soy de Cristo. Parecen muy espirituales los que dicen yo soy de Cristo, pero creo que hay un problema allí, porque esos te están diciendo: yo ni obedezco a Pablo,
ni obedezco a Cefas, ni obedezco a Pedro, y a mí no hay quien me mande. Yo solo con Cristo. No se equivoque, no se crea muy santurrón y santurrona. Dios ha puesto autoridades en la iglesia, en el reino de Dios. Dios ha puesto autoridades, como hay autoridades que se han establecido en los gobiernos de cada país, de cada pueblo, de cada comunidad, y hay que respetarlos, porque en el respeto habrá bendición. David pudo ser un vencedor porque fue un hombre obediente, obediente a sus padres, obediente a su rey. Cuando él intentó hacer lo que el rey le pedía y supo que no era lo correcto, de una manera respetuosa abandonó la armadura y le dijo: Dios está conmigo. Hay una razón fundamental. Es lo mismo que pasa con Daniel. Daniel desobedece a las órdenes del rey y del edicto porque lo que se le está tratando de imponer no va de acuerdo a Dios. ¿Están aquí? Y lo mismo sucede con Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos desobedecen a las órdenes del rey porque ellos tienen la convicción de que al único a quien deben doblar sus rodillas es al Dios de los cielos. La manera como nosotros vamos a entender que hicieron lo correcto es el final de la historia. Aquellos que se rebelan a la autoridad establecida por Dios y hacen su capricho, lo más seguro es que terminen en la desgracia, en la ruina. Eso es lo más seguro. Y ahí tal vez se va a dar cuenta que cometió un gravísimo error, pero tal vez es demasiado tarde. Mencioné a Daniel, mencioné a Sadrach, Mesach y Abednego. En esta historia de David y Goliat, vemos a David como un joven obediente. Dios nos llama a ser siervos obedientes y no rebeldes. Amén. Que Dios nos ayude. Batallamos mucho con la desobediencia. Así nos criamos y así hemos vivido. Y hasta algunos tal vez hemos desistido de la esperanza de ver gente transformada, porque dicen: algo torcido ya no se endereza. Pero yo estoy convencido que tenemos un gran alfarero, un gran restaurador, que lo torcido para él no es imposible enderezarlo. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Amén. Amén. ¿Cuántos de los que no están aquí saben y han recibido el recordatorio de que es necesario venir a este culto de fortaleza espiritual? Sé que algunos, por razones fuera de su voluntad, no pueden estar ahora, pero hay varios que, pudiendo estar aquí, no están. ¿En qué calidad ellos están delante de Dios? De desobediencia. Y lamentablemente vamos a ir contagiando, porque lo malo siempre se contagia. Y aunque parezca ser poco, siempre lo poco trae ruina. Hablaba con una persona hace un ratito y decía: somos más los buenos. En Chiapas somos más los buenos. Y para construir lo bueno se necesitan muchos. Pero lamentablemente los pocos malos hacen más daño que lo que juntos construyen los buenos. ¿Cuánto costaría levantar una barda? Llevó muchas horas, mucho desgaste, mucho sudor, pero si viene un malvado con un marro, ¿en qué tiempo derriba una barda? ¿Están aquí?
Para levantar la barda se necesitó un albañil y 5 ayudantes, y estuvieron excavando y haciendo mezcla y jalando blocks y poniendo la cuerda y el plomo, y ahí va para arriba. Y le llevó una semana, 15 días, un mes. Sale un malvado loco ahí con un gran marro y le pega unos marrazos a la barda, y en cuestión de horas se echó a perder. Hermanos, que usted no esté en el equipo de los malos. Que Dios conceda que nosotros cada día estemos en el equipo de los buenos que saben obedecer a la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Por el bien nuestro. Después de todo, quien va a cosechar las bendiciones del esfuerzo de la obediencia sos vos. Amén. Tú vas a recibir la recompensa de tu esfuerzo a la obediencia. Qué bueno que están aquí y no dejen de obedecer. No nos acostumbremos a hacer las cosas solo cuando el pastor general lo pide. Yo a veces me pregunto si me mirarán tan bravo que por eso obedecen solo cuando uno lo pide. Hagámoslo porque nos beneficia a nosotros individualmente. Así agradamos a Dios y así se abren las puertas de los cielos y se derrama bendición hasta que sobreabunde. Alabado sea Dios. A su nombre. Eso tenemos que hacer. David es un buen ejemplo de obediencia. Ciertamente uno no puede juzgar más que invitarles a hacer un esfuerzo, pero habemos personas que podemos estar puntual o antes de la hora que fue citada para la reunión, pero algunos pudiendo venir antes de las 6 de la tarde, no nos dio la gana llegar a tiempo. Por una o por otra razón, porque ¿a quién le toca ministrar esta semana? Al grupo ese, ni me gustan sus cantos. Ahí voy a llegar cuando esté la prédica. Y vienen matando el tiempo, pateando tierra y comiendo moscas. ¿Cómo lo verá Dios esa actitud? Recuérdense que Dios es el que nos ve a todos. Así como ve al que viene pateando piedra y comiendo mosca, también ve a aquel que pasó la combi, pasó llena y ya van a ser las 6 y estás desesperado y hasta le quieres ganar el turno al que está al lado. La aflicción que te da porque ya se hizo tarde. Dios lo sabe. Y si por esa razón llegaste tarde, no te sientas ofendido cuando tenemos que decir que no debes llegar tarde. Siéntanse ofendidos aquellos que pudiendo venir temprano no lo hacen. Porque para Dios vamos a darle siempre lo mejor. Así como lo he dicho una y otra vez, a tu hijo no lo llevas después de las 8 a la primaria, lo llevas antes porque si no se cierra el portón. Y así como no vas al trabajo a la hora que se te antoja, sino a la hora que debes de entrar, estás antes de tiempo. ¿Qué no merece Dios mejor atención? Aleluyita. Vamos a proponérnoslos. Vamos a esforzarnos. No dudo, escúcheme, no dudo que ante tu decisión y ante tu esfuerzo de hacerlo es cuando más tarde llegues. Es cuando cualquier obstáculo se presentó y no pudiste cumplir el deseo de tu corazón, porque aprendimos que la obediencia siempre tiene enemigos. ¿Están aquí? ¿Quiénes eran enemigos de la obediencia de David? Díganlo fuerte. Sus hermanos. ¿Quiénes eran los enemigos de la obediencia de José y de su comunión con Dios? Sus hermanos. La obediencia va a tener enemigos.
Por eso alguna vez les compartí y enseñé que a lo mejor ahorita está Dios hablando a tu corazón, eres sensible y dices: perdóname Dios, a partir de hoy voy a estar antes de cada culto, voy a ser fiel. Ahora, no te acostumbres a lo que otros hacen. A lo mejor tú eres puntual o eras puntual a tu reunión familiar que debe comenzar a las 6 y llegabas antes de las 6 a la reunión familiar y el anfitrión ni arreglado tiene la casa. A lo mejor vos tenías que ayudarle a barrer y a trapear al anfitrión. La responsabilidad del anfitrión es tener lista la casa antes de la hora de reunión. Y el anfitrión ya debe estar bañado, peinado y perfumado, porque él va a recibir y dar la bienvenida. Pero como estoy en mi casa, que esté la reunión mientras yo sigo lavando ropa, mientras voy a echarle otro poco de ropa a la lavadora. No, anfitriona. Jesús llegó a casa. Él merece la atención. Quien debe estar ahí en primer lugar es la familia anfitriona. Usted es puntual, usted es obediente, llega antes de las 6, la casa no está arreglada, tiene que usted apoyar y eso no es problema. Son las 6:10, 6:20, ni el líder ha llegado. Ya el líder llegó a las 20 para las 7, ya se juntó otro. Vamos a esperar que lleguen otros, hermanitos. 10 para las 7, ya apareció otra greñuda por ahí. Y cuando la reunión debería haber terminado a las 7, 7:15, apenas está comenzando. ¿Qué hace esa gente puntual cuando se repite esa misma historia en su reunión familiar? ¿Seguirá siendo puntual? No. ¿Para qué llegó puntual si ni siquiera la casa está barrida? ¿Para qué llegó puntual si el líder llega tarde? Y lamentablemente, Satanás se sacó el premio porque logró que usted, que era puntual, ahora también sea un irresponsable. Y se unió usted al equipo de los fracasados. No desista. No cambie sus buenos modales ni sus buenos principios por culpa de otros. Ocupe su tiempo. Si acaso no ha llegado el líder, usted ocupe su tiempo, sea puntual, esté orando, lea la Biblia, pero usted ya está ahí, Dios lo está viendo. Que no ha iniciado la reunión y va a iniciar más tarde, pero Dios te está tomando en cuenta que tú eres una persona que le estás dando a Él el lugar que le corresponde. Y mantente firme y en oración, que Dios va a hacer que las cosas cambien en esa reunión familiar. Amén. Y así en los demás ministerios. Gracias a Dios, luchamos, no ha sido fácil. Y no lo digo para jactancia, pero esta congregación ha sido un ejemplo en que a la hora que decimos que será la campaña, el evento, el programa, a esa hora estamos iniciando. Cuando somos parte de otros eventos, invitaron a las 6 y ya van a ser las 7, 7:30 y no comienzan, ya saben que no lo está organizando Jesús es el camino. Y esto, gracias a Dios, ha repercutido hasta en otros lugares. Yo sé cómo se las gastan para una actividad en la Frailesca, mi región. Ahí dicen a las 6 y comienza a 7:30, 8 de la noche. Pero cuando sabe que va Jesucristo, esperanza segura, ni siquiera respetamos el horario viejo. Es el horario nuevo con el que trabajamos y gracias a Dios tenemos a la gente a buena hora para poder celebrar nuestro altar de adoración al Señor. Así debe ser para Dios. Pierde seriedad cuando nosotros no somos cabales en lo que decimos. ¿Por qué David tuvo esa gran victoria? Porque era un hombre obediente. Amén. ¿Estamos bien? El tiempo se me está terminando, que es otra cosa también.
que cuando tenemos un programa tenemos que ser disciplinados también. Hay sus excepciones. En una reunión el Espíritu Santo descendió y comenzó a hacer lo que Él sabe hacer y nos pasamos de tiempo, no hay problema, Él tiene el control. Tu esposo no va a estar con el bigote para arriba. Ya el Espíritu Santo tomó control y sabe que te tardaste porque llevas una gran bendición. Pero cuando es un programa que tenemos que desarrollar con ciertos puntos y trabajo, y llegaste tarde porque nuestra falta de disciplina hizo que nos alargáramos en X o Z, cuando llegues, papacito chulo, las cosas se ponen difíciles. Gracias a Dios sabemos y hemos aprendido a respetar, aunque parezca a veces monótono, pero esto también es agradable para Dios. Todo tiene su tiempo. El Dios que nosotros tenemos es un Dios ordenado. Aleluya. Así que líderes, hermanos de los departamentos, pastores, aprendan a usar su reloj. Amén. ¿Están contentos? No se les nota. Pero vale la pena volver y volver y volver a escuchar. Voy a tocar un punto más y quizás dejamos lo otro para otra reunión. David tomó su posición. Cuando David llegó al campamento, se sorprendió al escuchar las palabras de Goliat. De inmediato pensó que había que hacer algo para detener al gigante blasfemo. Casi parece que David no se dio cuenta de que todos los demás estaban huyendo de miedo. Su primera reacción fue que había una causa por la que se debería luchar. Primero de Samuel 17:26. Y dijo David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Hermanos, en David encontramos un hombre sensible a la necesidad. Un hombre que no ve como los otros ven ni siente como los otros sienten. Todo el pueblo de Israel, todo el ejército de Israel estaba amedrentado por la amenaza de Goliat. Habían pasado ¿cuántos días dice la Biblia? Grítelo fuerte. 40 días con la misma cantaleta de ver a ese hombre que echaba polvo cada pisada que daba, y a cada paso que daba el pueblo de Israel, el ejército de Israel se tambaleaba de miedo. ¿Quién viene a pelear contra mí? No peleemos todos, solo uno. Y se burlaba del Dios de Israel. David tomó su posición. David sabía que no estaba solo. David sabía quién es y era su Dios. Y él pudo recordar y decir: el Dios que me ha ayudado a cuidar a mis ovejas y defenderla es el Dios que está conmigo. Y es el Dios que me va a dar la victoria. Hermano, habrán gigantes que se levanten en nuestras vidas. Hay que tomar nuestra posición correcta. Si como base tenemos la obediencia, créanme que aquellas cosas que tengamos que enfrentar las vamos a vencer en el nombre que es sobre todo nombre. Para eso necesitamos el fundamento de la obediencia. Nuestras desgracias y fracasos vienen por la desobediencia. Hijo, bájate de ese árbol. Ahorita, mami, que te bajes. Ahorita. Y al ratito, ¡ah! Y ya se zafó el brazo, ya se quebró la pierna, ya pasó cualquier cosa. Si hubiera obedecido.
hubiera evitado andar ahí con el brazo enyesado. Hermanos, no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y examinémonos a nosotros mismos, porque a lo mejor alguien está diciendo: lo bueno que vine ahora, lo bueno que me vio el pastor, que aquí estoy. No nos engañemos. No obedezcamos una vez sí y otra no. Hay que mantener nuestra vida en obediencia, porque no sabemos en qué momento tendremos que enfrentar al gigante. David no venía sabiendo el problema que había en el campo de batalla. David permanecía obediente mientras cuidaba las ovejas de su padre. David vivía obediente mientras estaba bajo la cobertura de su padre. David obedeció para traer el alimento. Y en medio de esa situación aparece el gran problema. Y David, sin temor, tomó su posición, sabiendo que Dios estaba con él. A su nombre. David creía que Dios iba a ganar la batalla. David confiaba en Dios. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que le tape la boca a este? Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. David quería ser parte del plan de Dios. Confió en que Dios podía y que lo utilizaría. Qué refrescante es pensar y ver en alguien que se ofrece al servicio del Señor. Hoy escuchamos tantas personas que dicen que no pueden hacer esto o aquello para el Señor, porque el Señor no los ha llamado a un servicio en particular. David no esperó a ser llamado. David se ofreció y puso su vida en juego por el honor a Dios. ¿Escuchó eso? ¿Están aquí? Ya no vamos, solo se lo repito. David quería ser parte del plan de Dios. Confió en que Dios podía y que lo utilizaría. Qué refrescante es pensar y ver en alguien que se ofrece al servicio del Señor, que están dispuestos. Hoy escuchamos tantas personas que dicen que no pueden hacer esto o aquello para el Señor, porque el Señor no los ha llamado a un servicio en particular. David no esperó a ser llamado. David se ofreció y puso su vida en juego por el honor a Dios. Creo absolutamente que Dios llama a las personas a su servicio, pero también creo que muchas personas se esconden detrás de sus responsabilidades. Dios no me ha llamado a hacer eso. Hermanos, si Dios te pone ese asunto, si Dios te pone esa situación en el camino, es porque Dios quiere usarte. Si cuando llegaste a este templo vistes que había un poco de basura ahí, no fue casualidad. Ya nosotros nos arreglaremos con quienes hacen el aseo. Pero si tú te diste cuenta, en vez de criticarlo, agárrate una escoba, un recogedor y recógelo vos. A veces nos pasamos más tiempo criticando lo malo que vemos que en corregirlo. Es probable que Dios te reveló a ti, te develó a ti esa necesidad, porque ahí vas a ser un vencedor. Pastor, qué cochinos son, fui al baño y están todos sucios. Lávalo. Se acabó el gozo, ¿va? Qué desatentos son estos hermanos. Uno tiene necesidad de ir al baño y ni siquiera un rollito de papel hay ahí. Por lo menos pusieran un poco de lija. De vicio nuestras ofrendas, tanta paga que entra ahí pidiendo ofrenda y ni para un rollo de papel tienen. Compralo vos. Cállate.
Dios te mostró esa necesidad porque Dios te quiere usar y te quiere bendecir. Tan simple con traer un rollo de papel y ponerlo en el baño. Así trabaja Dios. ¿Quién lo invitó a la fiesta a David para que viniera a meter su bocota? Pero era un hombre al servicio de Dios. Y David dijo: no puede ser que todos estos grandulones, bigotones, mira, y están temblando como gelatina. ¡Qué cobardes! Ya debería alguien taparle la boquita a ese. No fue casualidad que llegara en el momento cuando estaba el gigantote hablando y él dijo: aquí está ya la horma de su zapato. No necesitó que el rey lo invitara, no necesitó que tuviera la edad para ser parte del ejército. Él dijo: esta es mi oportunidad para que Dios me use. Yo quiero ser su instrumento. Y en vez de criticar o estar ahí rascando tierra, dijiste: Dios, me quieres usar ahora. No sabía que no iba a cantar con unción y vida, sino iba a lavar baño. Y sin darte cuenta, más tarde llegó otra persona más débil, que a lo mejor porque apestaba el baño ya nunca más vino a la iglesia. Pero gracias a que tú te adelantaste, porque Dios te quiso usar a vos, limpiaste el baño y cuando llegó él estaba limpio y se siguió quedando en la iglesia. Sin darte cuenta, ganaste a uno para Jesús sin predicarlo. Santo. ¿Qué quiere decir esto? Debemos estar pilas todo el tiempo, siempre listo para ser un servidor del Señor en el área que Él quiera glorificarse. Por eso no somos siervos del Señor. Nosotros no somos ministros del Señor solo cada 8 días. Líder, supervisor, pastor de distrito, consejo, pastor general, directivos departamentales. Cada uno de nosotros somos siervos del Señor 24 horas al día. Cuando el Señor se fijó en ti y te llamó a su reino, es para que estés a su servicio 24 horas al día. De manera que si hay una necesidad a donde vas y necesita tu mano de ayuda, eres un servidor del Señor. Amén. Alguien diga gloria a Dios. David fue obediente. David tomó su posición y David pudo confiar en el Señor. Amén. Que Dios nos ayude y reconozcamos que Dios no nos trajo aquí simplemente para mirar de lejos el pastel ni calentar una silla. Dios nos trajo aquí para servirle con todo nuestro corazón. Dele alabanza al Señor. Jesucristo, esperanza segura.